Ya. Me pidieron que presentara algún caso clínico de patología hepática o biliar. Así que, y antes de partir quiero agradecer a un becado, a un residente de cirugía que no era de nuestro centro, es del San Borja, y a esto también pasar a felicitar a Carlos García por Benjamín Fernández, excelente becado que está rotando con nosotros, y él fue el que hizo esta presentación, así que mis agradecimientos y felicitaciones. El caso clínico que vamos a ver hoy día es un paciente que ingresó a nuestro hospital hace un mes aproximadamente. Es un paciente de 81 años, con antecedentes médicos de hipertensión arterial, hiperplasia prostática benigna y enfermedad renal crónica de etapa 3. Toma como fármacos hidroclorotiazida 50 miligramos cada 12 horas y aspirina 100 miligramos al día. Sin antecedentes quirúrgicos ni alergia. Como hábitos, principalmente alcohol suspendido hace 30 años. Y desde el punto de vista social, vive con su esposa y 2 hijos en Lampa. Es perfectamente autovalente en actividades básicas, instrumentales de vida diaria. Ayuda en el negocio familiar, de hecho que es un mini market, y tiene una muy buena red de apoyo con 3 hijos y su esposa. Y consultó en el servicio de urgencia principalmente por ictericia, dolor abdominal y baja de peso. Cuando uno vaya a la historia clínica, tiene un cuadro de un mes de evolución caracterizado por dolor abdominal, como dije, principalmente periumbilical, inespecífico, refractario de tratamiento analgésico ambulatorio, ¿no es cierto? Baja de peso 5 kilogramos en un mes y últimos 3 días con ictericia, coluria, coli y fiebre. Al examen físico, principalmente destaca que tiene ictericia de piel y mucosa, y en el abdomen una leve distensión, depresible, leve sensibilidad a la palpación hipocondrio derecho y epigastrio, no se palpan masa, Murphy negativo y Bloomer negativo. Es un paciente que aproximadamente tiene un IMC de 25. Él había ido a consultar al CEFAM, donde se habían solicitado algunos exámenes de laboratorio. En este momento el paciente ingresó con signos vitales sin fiebre, sin taquicardia y hemodinámicamente estable. Estos son los exámenes con los que él se presenta al servicio de urgencia. Como ven, tiene un hematocrito de hemoglobina dentro de rangos normales, sin embargo los blancos están en 14.600, plaquetas normales, PCR en 87 elevado, tiroglobina 83%, un NR1 de 1 prácticamente, tiene una CREA de 1,5 elevada, con un boom normal, y por los parámetros hepáticos podemos ver que tiene bilirruina total elevada, principalmente a expensas de la directa, con fosfatasa alcalina elevada, una GGT muy elevada, y las transaminasas elevadas, pero en un rango de 3 a 4 veces. Entonces aquí viene la primera pregunta que hacerse, ¿cuál sería el diagnóstico, si es que ustedes creen algún diagnóstico específico o sindromático que podrían evaluar a este paciente? Ya, ahí va la primera pregunta entonces. La primera alternativa es colestasia obstructiva. La segunda alternativa es colestasia mixta. La tercera es hiperbilirrubinemia indirecta. Tienen 15 segundos para votar. Ya. La mayor parte votó por colestasia obstructiva. Se pasaron ahí. Está bien, dentro de las respuestas, la respuesta correcta era colestasia obstructiva. ¿Por qué no las otras? Bueno, principalmente porque el paciente no tiene una hiperbilirrubinemia predominantemente indirecta. Lo segundo, las colestasias mixtas también producen mucha elevación de las transaminasas y además tienen mucha elevación de fosfatasa alcalina, GGT y una bilirrubina de predominio directo. Además, las hiperbilirrubinas indirectas no producen, recuerden, coluria ni acolia. Eso es principalmente de las colestasias obstructivas. Sigamos con el caso. Entonces, ustedes tienen un paciente de 81 años que tiene un síndrome colestásico obstructivo. Y la segunda pregunta, en este caso, si la pueden... ¿Cómo continuar? Dele, doctora. ¿Cómo continuaría el estudio del paciente? Alternativa A, ecografía. Alternativa B, escáner abdomen y pelvis contraste. Alternativa C, escáner abdomen y pelvis contraste trifásico. Alternativa D,
resonancia magnética hepática con contraste más colangio resonancia magnética. Tienen 15 segundos. Ahí parece que ya terminó la votación. Sí, doctor, el 65% contestó la alternativa A. Está bien. Una cosa es cómo se van a enfrentar al paciente en una atención primaria y otra cosa es cómo se van a enfrentar a este paciente en el sistema hospitalario. Desde el punto de vista de la respuesta, y como el curso va enfocado un poco a médicos generales, me parece perfecto que hayan puesto la alternativa A como la primera. Siempre que vean un paciente ictérico, partan con el estudio ecográfico. Sin embargo, como este paciente está en un contexto hospitalario, en el servicio de urgencia, la gente que lo recibió, a él le pidió un escáner de abdomen y pelvis con contraste. Resonancia en urgencias, por lo general, no es un estudio que se solicita, es más solicitado en forma ambulatoria o ya como estudio de pacientes hospitalizados. En nuestro hospital, por lo menos, el escáner de abdomen y pelvis trifásico no se realiza tampoco en urgencia. ¿Cuál es la diferencia entre un escáner abdominal de pelvis con contraste y uno trifásico? Es que el escáner de abdomen y pelvis con contraste solamente tiene 3 fases: la sin contraste, la con fase portal y venosa tardía, y no tiene la fase arterial, que es la que sí tendría el escáner de abdomen de pelvis con contraste trifásico. Es decir, ese tiene 4 fases. ¿Ya? Así que desde el punto de vista de atención PS primaria, la ecografía sería la respuesta correcta, y si este paciente nos llega, o me habría llegado a mí como especialista, probablemente mi primer examen habría sido un escáner de abdomen y pelvis trifásico. ¿Cuándo partir con colangioresonancia o con escáner en un paciente ictérico? Va a depender un poco de lo que ustedes piensen que puede tener el paciente. Cuando ustedes reciban un paciente sobre 50 años, con patrones con bilirrubina muy elevada, con baja de peso, con fosfatasa alcalina en rangos de 1000 o GGT también esos rangos, lo más probable es que haya un aspecto neoplásico debajo de eso, más que litiásico. Cuando yo piense en un paciente de oncopatología litiásica, probablemente va a partir mi estudio, con una resonancia, colangioresonancia. Pero en los casos cuando yo sospecho patología neoplásica, parto mi estudio con escáner de abdomen y pelvis con contraste trifásico. Espero que haya quedado claro. Después lo podemos seguir comentando más adelante. Entonces, veamos, este fue el escáner que se le pidió en urgencia. Voy a correr las imágenes. Ahí se puede ver. Ahí llama la atención. Voy a pararlo aquí un momento. ¿Están viendo mi puntero? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Si ven Sí. en el hígado, no es normal que uno vea estas estructuras hipodensas que se ven negritas, que ahí pueden ver todas estas estructuras que van pegadas a las ramas portales. Esto es vía biliar intrahepática dilatada, es decir, tenemos una obstrucción en algún momento entre la carina de la vía biliar hasta el esfínter de Oddi. Seguimos viendo hacia abajo, vemos que el páncreas, en este caso que está acá, es un páncreas un poquito atrófico, propio probablemente un paciente de 80 años, y seguimos viendo y vemos que la vía biliar está también dilatada y tiene una vesícula con algo calcificado que pareciera ser un cálculo. Vamos a ver ahora los coronales. Vemos también el hígado con esas dilataciones, la vesícula ahí. Y aquí vemos también la vía biliar intrahepática, está la carina muy dilatada. Ahí se me pasó ahí la vía biliar un poco, también está dilatada hacia abajo, no tanto, parecía más obstrucción a nivel intrahepático. Me voy a remitir principalmente a los hallazgos en la esfera biliar, no en el resto de los hallazgos que tenía el paciente. Voy a correrles de nuevo las imágenes para que lo veamos una vez más. Vamos a esperar que termine. Ahí vamos de nuevo. Ahí de nuevo se pueden ver los puntos negros dentro del hígado.
vía biliar intrahepática muy dilatada. Aquí la rama portal del lado izquierdo. Mucha dilatación a nivel también de la vía biliar intrahepática derecha y carina. Con una masa, al parecer, en la zona, no queda claro, de la vesícula o del ilio. Vamos a seguir. Así que por ahora tendríamos un paciente de 81 años, con un patrón colestásico y con un escáner que nos demuestra dilatación de la vía biliar principalmente intrahepática, con una vesícula litiásica y con un área, al parecer, con una lesión que compromete el conducto hepático. Aquí se ve un poquito el coledocoide y acá, que compete en la zona del hepático común y de la bifurcación. Esto fue informado como un necrosamiento parietal neoplásico estenosante del hepático común, de 22 milímetros de longitud, 24 milímetros de diámetro transverso, que contacta la carina y determina la dilatación de la vía biliar intrahepática. Contacta ampliamente arteria hepática derecha en su origen, adenopatías del hilio hepático de hasta 14 milímetros. Entonces, la pregunta número 3, doctora. Ya. ¿Cómo continuaría el estudio? Puedes seleccionar más de una opción. Alternativa A, marcadores tumorales. Alternativa B, endoscopía alta. Alternativa C, endosonografía con o sin biopsia. Alternativa D, angiografía diagnóstica. Alternativa E, colonoscopía. Alternativa F, biopsia por punción guiada con tomografía computada o ecografía. Tienen 15 segundos. Ok. Bueno, ahí está. Sí, dale, doctora. Por lo que estoy viendo aquí, la mayoría de la gente indicó marcadores tumorales, que fue justamente lo que nosotros solicitamos a continuación. Angiografía diagnóstica en realidad no se ocupa. Para nosotros en la esfera hepatobiliar es muy raro hacer una angiografía diagnóstica, que en algunos casos tal vez muy seleccionados, principalmente tal vez de lesiones de vía biliar en que uno quiere si sospecha o no de lesión de arterias, pero por lo general no lo ocupamos. Endoscopía alta y colonoscopía se puede pedir como un estudio asociado, pero no va a ayudar en el diagnóstico de este paciente. Endosonografía o biopsia por punción guiada por TAC, en realidad tampoco lo hacemos en este momento. No es necesario, además de que son estudios que tienen complicaciones. Las imágenes por lo general son bastante clarificadoras, y uno cuando tiene una neoplasia en la esfera biliar no es necesario entrar a operar al paciente con una biopsia. Eso que claro, la única posibilidad para necesitar obtener una biopsia sería que tuviéramos un paciente con una neoplasia que va a ir a tratamiento adyuvante, y desde ese punto de vista sí necesitamos tener confirmación histológica. Entonces, nosotros le solicitamos los marcadores tumorales, que está en 224 el CA19,9, el CA125 en 12,5, el CA en 1,31 y la alfa-fetoproteína en 2,91. El único que principalmente está alterado es el CA219, que estaba elevado, pero no en rangos de 800 o 1000 o 10.000, etc. En este rango igual los marcadores tumorales no son diagnósticos, principalmente porque el aumento de la bilirrubina en los pacientes también puede elevar el CA19,9. Así que nos queda como un dato de que está elevado, pero no nos permite hacer un diagnóstico de enfermedad neoplásica. El paciente había ingresado evolucionó con mayor dolor y ictericia, aumento de los patrones inflamatorios, por lo que le diagnosticamos una colangitis aguda que fue tratada con antibióticos. Acá pueden ver a la derecha la respuesta que tuvo después de los antibióticos, con caían levemente los glóbulos blancos y la PCR, pero empezó el paciente a estar más colestásico y mejoró la función renal. Entonces ahora viene la pregunta número 4.
cáncer de vesícula con compromiso de vía biliar. Alternativa B, colangiocarcinoma ilear o Klatskin. Alternativa C, síndrome de Mirizzi. Alternativa D, colangitis esclerosante. Tienen 15 segundos. Ok, Doctora, acá la mayoría eligió la alternativa B. perfecto. Cuando ustedes vean una obstrucción en la vía biliar concéntrica o que no hay un cálculo, ¿me digo? Puede ser que algunos de estos sean los diagnósticos que ustedes más se enfrenten. Sobre todo en pacientes añosos con patología litiásica larga data, el síndrome de Mirizzi es un tema. La colangitis esclerosante en este caso no, porque no es el típico paciente. La colangitis esclerosante también da mucha estenosis de vía biliar intrahepática principalmente, más que solo extrahepática y que este paciente no tiene. Y creo que los dos diagnósticos diferenciales complejos de ver sería el colangiocarcinoma iliar o el cáncer de vesícula con compromiso biliar, que el profesor Chente muy acertadamente le ha puesto el Klatskin chileno. Siempre pensar en Chile, lo más frecuente es que nosotros veamos el típico Klatskin chileno, que es un cáncer de vesícula biliar, que es mucho más frecuente que un colangiocarcinoma biliar, que tiene compromiso de la vía biliar. A nosotros en este estudio no nos quedó tan claro, por lo que solicitamos después una resonancia con contraste, que es esta. La voy a correr y les voy a dar el diagnóstico. Las resonancias tienen varias fases con contraste, sin contraste, fases T1, fases T2, con eliminación o sustracción de grasa, etc. Con difusión. Voy a dejar que probablemente en el curso Dr. Casa, que va a hablar de patología biliar, perdón, de imaginología biliar lo hable, pero estas son fases T2, estas son ambas, como le digo, fases T2, porque como nos enseñó también la doctora Chende, en T2 los líquidos estáticos brillan, y eso uno lo puede ver acá a la derecha, por ejemplo, tratando de concentrarse en el líquido cefalorraquídeo, se ve blanco, así que ahí sabemos próximamente que es una fase T2. Entonces la vía biliar, la vesícula, el contenido gástrico, etcétera, los quistes van a brillar, se van a ver blanco. Y aquí podemos ver cómo se ven estos tubos que antes se veían negros en el hígado, dentro del hígado ahora se ven blancos, y eso es vía biliar dilatada. Aquí pueden ver partes del hepático derecho, parte del hepático izquierdo, la vía biliar distal, que además tiene acá una coleocolitiasis, que no se había podido ver el escáner. Recuerden que el escáner es malo para ver litiasis, ve solamente la litiasis calcificada, y aquí se ve una ausencia de señal entre el cístico, por así decirlo, y la bifurcación de los hepáticos. Vamos a dejar que termine de correr. Y vamos a mostrarle en otra secuencia. Acá de nuevo el hígado. Y aquí ustedes van viendo cómo van llegando los hepáticos del lado izquierdo, los hepáticos del lado derecho. Mucha dilatación, es una imagen muy típica. Probablemente si este estudio ustedes lo muestran en Estados Unidos, en otra parte del mundo, les van a decir un colangiocarcinoma biliar, y eso sería. Y aquí comienza de nuevo la vía biliar extrahepática, con el cálculo ahí, la imagen de cálculo. Bueno, esto fue informado a la larga como un engrosamiento parietal de aspecto neoplásico del bacinete vesicular con extensión al hepático común, determinando moderada dilatación de la hilera intrahepática asociada a enopatía del hepático, retroportal, colecistolitiasis y coleocolitiasis. Y lo traje porque es un caso de presentación más bien extraño. Es un cáncer de vesícula biliar que compromete la vía biliar. Y ahora vamos a la pregunta número 5. Conducta terapéutica. Alternativa A, drenaje endoscópico de vía biliar con prótesis. Alternativa B, drenaje transparietopático de vía biliar con prótesis. Alternativa C, laparoscopía etapificadora, eventual cirugía con intervención curativa versus paliativa según hallazgos. Alternativa D, neoadjuvancia. Alternativa E, quimioterapia paliativa. Tienen 15 segundos.
Doctora, acá la mayoría contestó la alternativa C, un 73%. Así estoy viendo. Me impresionan un poco los resultados y les voy a ir comentando por qué. Primero, neoadjuvancia es un tema tremendamente controversial en cáncer de vesícula. En Chile yo te diría que no lo hacemos, me atrevo a decirlo, principalmente una conducta de países anglosajones, pero todavía no hay nada demostrado. Quimioterapia paliativa, que podría haber sido una buena idea tal vez en este paciente. La pregunta es ¿por qué paliativo? ¿Por qué van a mandar a un paciente que al parecer parece resecable dentro de los criterios de resecabilidad que uno le pediría a un paciente oncológico? Primero es que no tenga metástasis en otros lados, y también comentarle de que otra de las cosas que pedimos además de los 619 fue un escáner de tórax para ver que no tenga metástasis, justamente que no tenía. Entonces no tiene metástasis hepática, no tiene líquido libre, que uno piense carcinomatosis peritoneal, no tiene implantes peritoneales, no están comprometidas estructuras vasculares importantes del hígado que uno diga que no pueda reconstruir o que no pueda resecar. Si bien el cáncer de vesícula con adenopatía y en un paciente histérico tiene un pronóstico menos favorable que cuando uno lo diagnostica en estados iniciales, no necesariamente quiere decir que por eso va a quedar fuera de la opción quirúrgica. Además que para mandar a un paciente a terapia paliativa, además de tener una biopsia, van a necesitar drenar la vía biliar porque no le van a poder dar quimioterapia con los niveles de bilirrubina que tiene. Así que de entrada eso no podría haber sido. Ahora, drenaje endoscópico vía biliar con prótesis, drenaje transperitopático en vía biliar con prótesis, son opciones principalmente para cuando llega un paciente con colangitis, con una colangitis que no ha respondido al tratamiento médico inicial, que este paciente sí respondió. Así que la respuesta correcta sería la paroscopía tapificadora y eventual cirugía con intención curativa según Ayago, que fue un poco lo que hicimos. Entonces el paciente fue una laparoscopía tapificadora en la que no se vio evidencia de diseminación abdominoperineal y se encontró una vesícula emporcenada con un tumor de bacinete de compromiso de la vía biliar a nivel de la confluencia. Aquí a la derecha hay un diagrama para que entendamos la zona en la que vamos a seguir hablando ahora. Acá se puede ver, ¿no es cierto?, el conducto coléoco, saliendo el cístico con la vesícula, el hepático común con la bifurcación. Y nosotros tenemos que en esta zona del bacinete esto se fusionó a la zona del hepático común y está produciendo una dilatación con compromiso de la vía biliar, con compromiso de la vía biliar principal y de la arteria hepática derecha. Entonces, la conducta que tenemos ahora que sabemos que el paciente no está diseminado. Entonces, la conducta intraoperatoria, alternativa A, biopsia rápida, linfonodo intercabaórtico, alternativa B, colicistectomía radical más resección de la vía biliar, alternativa C, derivación biliodigestiva más colicistectomía paliativa, y alternativa D, hepatectomía derecha más resección de la vía biliar. Tienen 15 segundos. Acá la mayoría contestó la alternativa B, con un 69%. Ok. Por lo general, cuando uno comienza la cirugía de los cánceres de vesícula, como tienen pronóstico bastante ominoso a largo plazo, siempre tratamos de ver que el paciente no esté diseminado. Dentro de eso, como hablamos, es ver si no hay carcinomatosis peritoneal o implante. Y otro de los pasos que uno hace es la biopsia de los ganglios intercabaórticos, principalmente porque si están positivos, el pronóstico de estos pacientes, y de hecho se considera metastásico, cae en forma importante. Sobre todo en un paciente de 81 años que de eventualmente ser resecado va a requerir una gran cirugía con alta morbimortalidad. Así que desde ese punto de vista nosotros lo que hicimos fue el sampling, o evaluamos los intercabaórticos, sacamos, que son los ganglios que están ubicados entre la vena cava, la aorta, por debajo de las venas renales, y la biopsia fue negativa para neoplasia. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo seguimos?
Y como ustedes ahí pusieron, lo siguiente que hicimos fue tratar de hacer una colistectomía extendida, que eso lo que conlleva, como ven en este diagrama, aquí en verde se ve la vía biliar con la vesícula, acá está el hígado, el estómago, fue una resección de la vía biliar con la vesícula, más linfanectomía del hilo hepático, el grupo 8, y una cuña hepática, que se puede sacar los segmentos 4B5, o simplemente un segmento de hígado, que es donde está la vesícula posicionada, de unos 5 centímetros de profundidad. Es decir, esto fue lo que hicimos. Pudimos separar la arteria hepática derecha y quedamos con 3 vías biliares, con las vías biliares izquierda y la anterior y la posterior derecha seccionadas. Esto se mandó a biopsia rápida y la biopsia rápida nos informó que había margen positivo en el borde hepático y biliar, el conducto hepático derecho principalmente. Entonces, ahora la pregunta es, y la última de la mañana. Entonces, alternativa A, hepatectomía formal más hepático y ayuno anastomosis. Alternativa B, no continuar con la resección. Tienen 15 segundos. Acá, doctor, un 73% contestó la alternativa A. Perfecto. Una de las cosas importantes cuando uno va a hacer una hepatectomía mayor en cualquier paciente es saber que es suficiente hígado bien irrigado y bien drenado para que el paciente en el postoperatorio no haga una complicación que es la más temida de las grandes cirugías hepáticas, que es la insuficiencia hepática en el postoperatorio, porque eso por lo general lleva a la muerte del paciente. En este caso, como íbamos a tener que hacer una gran hepatectomía, nosotros antes, o lo habíamos pensado, habíamos hecho una volumetría hepática, es decir, con el escáner ustedes miden la cantidad de hígado que quedaría y hay una fórmula en la que hacen relación con la cantidad de hígado que tenía el paciente, con su peso, con su talla, y en este paciente, en un hígado sano, tiene que haber al menos por lo menos un 20-25% de hígado remanente del volumen inicial. En los hígados colestásicos o en los hígados con quimioterapia, un poco más dañado, tiene que ser superior al 30%, y en los hígados con quimioterapia, superior al 40%, lo que uno deje. Este paciente necesitamos al menos un 30%, y él con los segmentos 2, 3, 1 y 4A, que sería lo que le iría quedando, le daba. Así que ahí lo que hicimos fue continuar a una hepatectomía derecha, y estas son las fotos intraoperatorias, en la que ustedes aquí pueden ver el ligamento falciforme. Este es el segmento 4A, este es el segmento 2 y 3, abajo está el segmento 1, no sé por qué está pegado a la cava, esta es parte de la... Recuerden que los segmentos y el hígado derecho, principalmente posterior, que es todo esto lo que habría tenido que ocupar, y aquí hay parte de la resección también de los segmentos 4B5, y a la foto del lado derecho ustedes ven la hepático y ayuno anastomosis, que se terminó siendo intrahepática, en la que se conectó la vía biliar izquierda a un asa de intestino en una DIRRU. Esa es la foto de la pieza, la que ustedes ven acá en la primera, la cuña hepática, en la que ven los segmentos 4B5 con la vesícula, con todo el tumor, con toda la vía biliar del pedículo, y acá en otra vista se pueden ver las vías biliares acá abiertas. Ese es el caso.